nosotros conectamos, unimos estos dos meridianos, el REM-MAI que va por delante y el DU-MAI que va por detrás. Entonces hacemos que el flujo de la energía sea mucho más rápido. Y lo que hacemos con ese flujo de rapidez es salivar. Y ese salivar que acumulamos es el chi que dicen los chinos. La persona que no saliva es porque su chi está malo, su parte energética está fallando. Entonces es sumamente importante salivar. Y esa misma saliva, no botarla, porque hay gente que tiene la mala costumbre de andar escupiendo. La saliva es también energía, por lo tanto uno la puede enviar a ciertos órganos o a ciertas zonas donde tenga dolencias. Entonces ahí va a depender de cada uno de su creencia, ¿ya? Pero lo importante es que estos ejercicios sí son funcionales, son prácticos y ayudan mucho. Primero porque aquí vamos a trabajar sobre todo, si lo hacemos con lentitud, trabajamos el estilo, trabajamos los músculos y la idea es sentir esa energía que fluye. Porque podemos hacer el ejercicio de la forma normal, uno lo hace así, pero hay que hacerlo con intención. Cuando lo hagan, tienen que pensar que sienten esa energía. Entonces nos ponemos en posición, flexionamos. La flexión no es para que uno diga, oh, una flexión. No, es porque cuando uno flexiona y baja 15 grados, uno está trabajando, siente su musculatura, siente los tendones. Entonces, todo hay que hacerlo con intención. Cuando subamos las manos es lento. Inspiramos, columna recta, giramos las manos y bajamos. Entonces, a muchos van a empezar a tirar de las piernas. Porque después de un rato, si está mucho, es normal. Pero no es malo. Hasta que si logren la práctica, eso va a pasar. Pero hagamos con intención entonces el ejercicio lento. ¿Para qué? Para que esa energía pueda fluir por nuestro cuerpo y nos pueda sanar. ¿Ya? El primer ejercicio de Chibachi es subir las manos. Son 18 movimientos. No vamos a hacer los 18, estamos practicando para hacer bien cada movimiento. El segundo ejercicio, cuando terminamos aquí arriba, se doblan las muñecas y se expande. Juntamos los omoplatos, abrimos, tomamos aire. No es cerrar así, ojo, es expandir, giramos las palmas de las manos hacia atrás y como si apretáramos la energía. Expandimos, sacamos pecho y apretamos esa energía. Cuando nos quedamos aquí, hacemos el tercer Chibachi. Nosotros en un principio habíamos hecho este que es un poco más marcial. Este es mucho más marcial, pero ahora lo vamos a hacer como lo dice el doctor, porque lo bueno hay que copiarlo. Aquí estamos con cosas, estamos aquí para autosanarnos, entonces hagámoslo como lo hace el doctor que hizo esta rutina. Entonces lo vamos a hacer en esa posición, pero girando. Estamos así y giramos. En el fondo lo que hacemos es nuestra cadera hacer como una U, una sonrisa, lo más que podamos. La columna recta, eso es. Levantamos y al otro lado. No es achicar, es en posición bípeda, recta, torcer lo que más se puede. ¿Sin flectar las rodillas? Sin flectar la rodilla. Solo estás flectando el torso, estás trabajando esta parte de la musculatura. ¿Ya? Ese es el tercer chibachi. El cuarto chibachi que vamos a hacer, cuando terminamos, bajamos, espalda recta, y aquí es sumamente importante, recogemos la energía, cruzamos las manos y botamos. Pero este ejercicio tiene una función. Lo que hay que hacer cuando bajamos es apretar el ano. ¿Ya? Vamos a apretar, vamos a apretar. Las mujeres tienen que apretar ano y vagina. ¿Ya? Porque con los años se va soltando. Entonces, este ejercicio es muy bueno. Aunque piensen que es medio raro, son estudios, es así. Yo se lo estoy transmitiendo tal como lo leí. ¿Ya? Entonces, abren y apretan. Apretan, toman la energía de tierra y sueltan. Inspiran
suelta. Cuarto chivachi. El quinto chivachi de las manitos aquí, pasa una hacia adelante, mano izquierda, y con la otra vamos a tomar esa energía y la pasamos por nosotros y se juntan las manos. Y esta otra vuelve a tomar energía. Ese es el quinto. Agarra energía y la va pasando. Ese es el quinto chivachi. Y cuando lleguemos al quinto vamos a pasar al sexto y ahí terminamos. Y el sexto chivachi partimos de la misma manera, pero tomamos y bajamos. Tomamos y bajamos. ¿Ya? Vamos a hacerlo hasta ahí hoy. Entonces comenzamos. Mucha intención. Saludamos primero, tomamos energía del cielo. Manos al dantien. Para que esa energía no se pierda, siempre la ponemos en el dantien, que está debajo del ombligo. Posición de Wushin, media luna, altura de los hombros, los pies. Y comenzamos. Suavemente, inspiramos y botamos. Inspiramos. Último. Subimos. Doblamos y expandimos. Si les empieza a doler los muslos, pueden hacerlo de pie, no se preocupen. ¿Ya? Que los omoplatos se toquen. Expandamos al máximo nuestros pulmones, tomemos el máximo de aire. Después, cuando ya llevemos más tiempo practicándolo, podemos jugar, intercambiar los ejercicios, se junta la energía, se baja, se sube, se abre, se cierra, se baja. ¿Se fijan? Se hace ya más como una danza. Tercer chivachi. Hacia el lado derecho, tensamos un poquito, cambiamos, cambiamos. Último. Manitos arriba, bajamos apretando. Tomamos la energía tierra, estamos apretando, apretando, apretando y soltando. Bajamos. Este ejercicio es muy bueno para no tener hemorroides también.
último, cambiamos, quedamos con las manitos aquí y hacia el lado izquierdo, suavemente. Exhalamos, inspiramos, giramos. Cambio. 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 Último. Cambio. Bajamos manitos, partimos y cerramos. Gracias. El próximo día lo haremos más largo, ¿ya? Porque hoy tenemos un taller, por eso terminamos antes. Gracias por venir, a las personas nuevas también. Y antes de irnos, 5 minutitos porque